es complejo porque el estar en el desierto no es una situación fácil, es una situación compleja. Pero el Señor por amor nos lleva allí para hablar a nuestro corazón, porque muchas Familia, bendiciones, bienvenidos una vez más. Juliet y Ali, somos uno podcast. Yo soy bienvenidos Juliet, mi familia. esposo Ali. Hola familia. Por aquí súper felices de tenernos juntos una vez más, conectados, escuchándonos ahí, acompañándonos desde el lugar donde nos escucha. Te enviamos muchas bendiciones. Fuerte Cristo en abrazo. medio. Familia, miren, hemos empezado este año con la fe puesta en el Señor, como siempre, cada día más. Los ojos puestos en Jesús, creyendo que el Señor está en control de todo. Yo le Amén. decía a mi amorcito que yo voy a ser como la mujer de Proverbios 31, Ujú. confiada que se ríe de lo porvenir, Amén. y no por lo que hagamos, sino porque sabemos quién está en medio, y Amén. es el Señor. Amén. Sí, definitivamente sí. Gracias mi amor y familia. Gracias por estar aquí. Para nosotros es un privilegio que tú estés aquí, que tú hagas parte de esta familia. La verdad, gracias porque si has tenido tiempo que has estado aquí, te mandamos un fuerte abrazo, de verdad, con todo corazón. Y bueno, hoy tenemos un episodio bastante especial, bastante especial que el Señor ha colocado en nuestros corazones. Hace un buen tiempo, hace unas semanas, venía hablando bien cercanamente de este asunto. Y bueno, mi amor, cuéntanos más o menos de qué trata a niveles generales para ya ir empezando a desglosar el episodio del día de hoy. Bueno, ¿de qué trata? Ujú. Lo voy a introducir con una experiencia que hemos tenido tanto personal como en consejos amigos que han Ajá. pasado por lo mismo. Y precisamente y recientemente conversábamos con un par de amigos al que le decíamos, mira, sabemos que estás pasando un proceso difícil y tal vez te has sentido solo, te has sentido sola, Ujú. porque sientes que es donde precisamente las personas que tú amas, tu familia, tus amigos, personas de quienes esperan que estén ahí, tal vez no están o Ujú. no han estado. Pero sabes, no tienes por qué permitirte el rencor o la soledad, porque todo esto ha sido parte del propósito y del proceso de Dios en tu vida. ¿A Claro. qué vamos, familia? A veces pasamos y es necesario pasar por un momento de soledad, Ujú. al que llamamos desierto, en donde no hay nada ni nadie Ujú. que te socorra, solamente Dios Amén. y tú allí en medio. Y más o menos de eso es que vamos a tratar en este episodio. Claro que sí. A lo largo de la Biblia, familia, vemos lo que implica o lo que significa el desierto. Y precisamente es eso. Es un lugar donde no hay nada. No hay alimentos, no hay agua, no hay un lugar para cubrirte del sol. O sea, el desierto es De nada. hecho, mi amor, Mm. en el desierto es donde el clima es extremo. Ujú. Si es un sol extremo. Ujú. Si es frío, es un frío En la extremo. noche, claro que sí. Casi que Es, nada hay que resguardarte, ujú. nada No, hay que aferrarte. no hay nada de que aferrarnos. Y a lo largo de la Biblia vemos varias como situaciones que hablan del desierto. Y el desierto no solamente es ese lugar, pues que el clima es complejo, que no tiene nada, que la temperatura es alta, que no hay nada que aferrarse. Bíblicamente tiene también otro significado, y es el lugar donde el Señor nos lleva para ser transformados, para que se nos hable a nuestro corazón y podamos ser transformados por su presencia, por lo que Él nos va a dar en ese lugar del desierto. Muchas Sí, veces queremos evitar el desierto, lo queremos evitar a toda cosa, pero es necesario. Y hoy te vamos a conversar acerca de lo importante que es adentrarnos en el desierto y esperar que Dios cumpla su propósito y haga su voluntad, que nos lleve al desierto para transformarnos. mi amor, y yo añado algo que pensaba también en este tema, y es que en el desierto tú solo tienes dos opciones: Ujú. o buscas sobrevivir o te mueres. Ujú. O sea, No hay de sencillamente otra. te rindes Ujú. y te mueres y te dejas, Ujú. ¿cierto? Pero en este episodio queremos que analicemos juntos el poder
tan grande que se encuentra cuando nos permitimos entrar a un desierto, pero no solos, con la Ujú. convicción de que Cristo, el Señor, está con nosotros. Sí, a lo largo de la Biblia vemos como el desierto es el lugar donde somos llevados por amor. Y vamos a tocar 3 puntos el día de hoy, 3 lugares, O tres ejemplos más tres bien. ejemplos donde la Biblia nos narra experiencias con el desierto. Entonces la Así es. primera es el pueblo de Israel, es cuando es llevado al desierto para ser purificado, para que entrara esa generación con el corazón correcto a la tierra prometida. Estamos hablando del momento en que Dios llama a Moisés a que él tenía que ser como el libertador Ujú. del pueblo de Israel, Que se que encontraba era esclavo. cautivo, era esclavo en Egipto. Entonces el Señor lo lleva y como líder de esta grupo de personas que residían allí para hacer algo nuevo, diferente. Y qué te eso porque un detalle que vale la pena agregarlo y mencionarlo es que las capacidades comunicativas de Moisés eran limitadas. Pues Sí, señor. se dice que él le costaba hablar, que pues, Que se era dice que tartamudo. era tartamudo. Entonces, era complejo, tenía que presentarse ante las autoridades que al final de cuentas eran personas que eran bien conocidas por él porque él fue criado en ese Claro. lugar. Y Ajá. aún así, cierto, era un problema de comunicación que tenía. Sin embargo, era Dios el que los llevaba, ¿cierto? Era Dios. Y y utiliza a Moisés para llevarlos al desierto. Pero ¿qué pasa? Un viaje que iba a durar pocos días, Amor, se sí, es convierte en un increíble. montón de años. O sea, Porque precisamente... realmente Ujú, se supone que duraría 11 días ujú, esa trayectoria desde Egipto hacia la tierra prometida, ujú, pero terminó durando 40 años. ujú. Veamos por qué. Y vamos a ver el análisis de lo que realmente esto significa, porque quizás muchos de ustedes, pero se preguntarán, pero ¿por qué si se ponen a ver un mapa de Israel, de Egipto a Israel actualmente, que era la A tierra Canaán. prometida, Canaán, era súper corta, ellos dieron como vueltas y vueltas, porque 40 años en el desierto, estuvieron dando muchas vueltas. Sin embargo, la presencia del Señor los acompañaba porque es la misión del Señor para nuestras vidas en el desierto, tratar nuestro corazón. Ahora, esa primera generación no entra a la tierra prometida, no estaba preparada. Entonces el Señor viene y prepara el corazón de ciertas personas que sí estaban dispuestas a obedecer, que sí estaban dispuestas a entregarlo todo para poder entrar a la tierra prometida. Es complejo, es muy complejo. Entonces vemos como de manera simbólica el Señor hace un trabajo con nosotros en el desierto, nos prepara y si nosotros no damos el brazo a torcer, a obedecer, a no ser rebeldes, porque era lo que hacía el pueblo de Israel. Era Claro, desobediente, iba tras los otros dioses, iba tras las otras cosas y claro. desechaban teniendo ahí la columna de fuego, o sea, que los acompañaba y la nube que los acompañaba, o sea, la presencia de Dios los acompañaba, pero ellos no, eran Qué de complejo, mi corazón amor, porque duro. lo que decimos, o sea, ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. Ellos Eso. seguían añorando la Ujú, carne, lo poco, las miserias que podían tener ujú, allí, humanamente hablando, pero ¿a qué costo? claro. Pues al costo de negar su fe, de ser esclavos, de estar cautivos cuando Dios los había llamado a ser un pueblo libre. Sí, es bien complejo eso. Se había quedado las costas de Egipto, se habían quedado en su corazón y no se habían despojado. Y de manera simbólica, eso tiene mucho que ver con el proceso por el cual Dios nos lleva al desierto, para despojarnos de nosotros mismos, para dejar todo aquello y decir, está bien, Señor, tenía una vida en Egipto y ahora la dejo atrás y prosigo a lo que tú me quieras llevar. Tú me quieres llevar a una tierra prometida, pero para yo llegar a una tierra prometida, yo debo estar preparado. No puede ser en mi antiguo corazón, debe ser en el corazón Exacto, correcto para poder llegar a la tierra prometida. Y quizás claro, hoy tu tierra prometida sea tu futura esposa, quizás hoy tu tierra prometida sea el lugar al cual Dios te tiene que llevar. Porque esos son, pues, el asunto de una esposa, cosas materiales son cosas que Dios agrega, pero el principal motivo de la tierra prometida es llegar al corazón que Dios te quiere entregar. O sea,
despojarnos. Es lo que Dios nos quiere hacer para decir, bueno, listo, ahora ya te has despojado, ahora has entendido, me has aceptado. Ahora listo, puedes entrar a la tierra prometida, que tiene un significado simbólico súper amplio. Vamos ahora Claramente. al siguiente Sí, ejemplo. mi amor, y es que, bueno, en ese segundo ejemplo tenemos la historia de Oseas y su Ujú, esposa, ujú, a quien Dios manda, pues Dios manda a ujú, Oseas a casarse con una prosti para que realmente ahí se vea evidenciada ujú. cómo esa metáfora de que esta mujer representaba al pueblo de Israel con su comportamiento. Cuenta el libro de Oseas que ella iba y volvía, iba tras sus amores, sus amantes, o sea, había en ella un corazón completamente desviado, no tenía sus ojos y su corazón en su esposo, en su hogar, en sus hijos. Por ende el Señor le dice a Oseas que él llevaría a su esposa al desierto y allí hablaría a su corazón. Miremos que, claro, aquí hay una enseñanza bien profunda cuando el Señor nos quiere llevar al desierto y es porque allí quiere tener un encuentro real con nosotros, recordando que en el desierto no encontramos nada, no tenemos nada a que aferrarnos, solamente estará allí el Señor, el único que podrá darnos las herramientas, el que dará la esperanza y la salida para resistir el desierto y salir victoriosos. Y hay algo importante que hay que mencionarlo sí o sí. En el desierto no hay distracciones. En el desierto es ¡Guau! o mirar al O Señor y obedecer sobrevivo con mis ojos puestos en Él. o seguir estando en mi negación, pero sufriendo y de lo de que el desierto te pueda llevar. Es complejo. De manera simbólica, esta enseñanza de Oseas es muy puntual por lo que el Señor le dice. No te preocupes, pues yo la llevaré al desierto y le hablaré su corazón. Y es lo que por el cual es la razón por la cual el Señor nos lleva a nosotros al desierto muchas veces para hablar a nuestro corazón. En el desierto no hay distracción, no hay otra cosa que hacer, solamente hay que rendirnos. Y muchas veces nosotros no queremos entrar al desierto, Mm. no queremos asumir el desierto, no queremos asumir lo que implica entregarlo todo. Y es bien complejo. En estos anteriores episodios hablábamos de ese momento en que el joven rico se le acerca al Señor y le dice, pues, ¿qué me falta para alcanzar esa perfección? ¿Qué me falta pues, Pues ya he que ya he hecho cumplido la todo? ley. Le dice, bueno, si tú quieres alcanzar esa perfección, entrégale todo tu dinero a los pobres. Y él se fue triste porque no fue capaz de entregarlo todo. Dios dice, sígueme, ya, sígueme. Es complejo porque estar en el desierto no es una situación fácil, es una situación compleja. Pero el Señor por amor nos lleva allí para hablar a nuestro corazón, porque muchas veces estamos llenos de distracciones, estamos ocupados en el Ocupaciones. trabajo, ocupados de resolver problemas, ocupados en tantas cosas y no le hemos entregado la carga al Señor, pero el Señor nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón. Y tener un corazón correcto para el cual Exactamente, entrar a esa tierra esa prometida. tierra Mi prometida. amor, y conectándolo con ese último ejemplo, que es Ujú, el ejemplo más impactante de ujú, todos, de quien fue al desierto, fue el Señor Jesús, llevado por el Espíritu Santo, con, claro, con un propósito ujú. también muy importante. Primero, el darnos ejemplo, ¿cierto? El ser esa figura Amén. que da ejemplo de Mm, que es necesario entrar al desierto, porque allí es donde realmente rendimos nuestra vida a Dios y amén. buscamos su voluntad. Amén. Recordemos que Jesús estuvo dispuesto, le decía al Padre, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero Ujú, que no se haga como yo quiera, sino como tú ujú. quieras. Él buscaba la voluntad del Padre, aunque costara, aunque doliera. Y sí, familia, ustedes de nosotros van a escuchar precisamente este evangelio, ese mensaje en el Ujú. que nos negamos a nosotros para que Cristo viva. Amén. Nosotros lo hemos entendido y todos los días procuramos que sea así, que menguemos nosotros para que Cristo viva en nosotros. Muchos tal vez nos preguntan, siendo creyentes, dicen, no, pero eso es muy complejo, eso es muy difícil.
Pero a la verdad, el justo por la fe vivirá. Ujú. La palabra, o sea, el mismo Jesús en el desierto le decía al enemigo, es que no solo de pan vive el hombre, Ujú. sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, en ella hay vida y por ella nosotros somos guiados cada Amén, día. amén, amén. Amén que sí. Ujú. Sí, hay algo súper importante que siempre va a valer la pena mencionar. Y es que Dios no nos lleva al desierto porque Él es un Dios malo, cruel, que nos quiere. No, precisamente porque nos ama, nos lleva al desierto. Como les decimos, en el desierto no va a haber distracciones. Y Jesús fue un ejemplo de ello. Jesús va y nos deja el ejemplo de poder ir, de alejarse de las distracciones y De meterse en la resistir. presencia del Señor. Meterse en la presencia del Señor. Hay algo importante que también cabe mencionar, y es que así como Jesús atraviesa, imagínense que Satanás no dijo, no, hermano, yo voy a aprovechar la oportunidad y voy a hacer caer al mismo Jesús. Pues estaba loco, pues eso no podía hacer, pero lo intentó. Satanás también va a llegar y va a querer hacerte Pues caer, te va a querer hacer tropezar, pero vean la manera en que Jesús lo echaba afuera todo el tiempo con la palabra. En 3 ocasiones y en 3 ocasiones con la palabra, citando la misma Biblia, que al final refleja lo que es Cristo. La palabra es eso, como el manual que te dice, este es el carro tiene eso y eso y eso, pero es simplemente el manual. El carro que dice el manual es él, es como una manera de decirlo. Y el Señor le contestaba con las palabras, con la palabra, y lo echaba afuera. Entonces, en el desierto hay transformación, en el desierto no hay distracción, y en el desierto también Satanás quizás pueda venir a tocar la puerta, pero el Señor te va a dar la fortaleza, porque vas a estar en un momento donde no hay distracción, un momento donde te vas a encontrar con el Señor en oración y sobre todo en sumergirte en leer su palabra, porque allí es donde lo vas a encontrar. Tú quieres que el Señor te escuche, quieres recibir palabra de Dios, metas en la Biblia. Pase tiempo con Dios leyendo la Biblia y el Espíritu Santo le va a dar palabra. No, que es que Dios me dijo tal cosa. Váyase a la Biblia, corre a la Biblia. Allí el Señor sí te va a hablar bien real, clarito te puede hablar el Señor. Y veamos, pero, ¿qué hay en el desierto? O sea, ¿habrá algo a que nos podamos aferrar en el desierto? definitivamente no. Sin No embargo, hay. no hay nada, Ujú. pero también lo hay todo. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, cuando lo vemos desde esta perspectiva, claro, allí no hay nada que aferrarse, porque no existe nada que nos pueda dar esperanza de supervivencia. Sin embargo, allí también se encuentra el todo, que es Cristo mismo, la esperanza de gloria. Claro, y Cristo, estando en el desierto, nos enseña. Miren, recuerden que cuando Cristo fue al desierto, fue ahí, después del desierto, que empezó su ministerio. Fue la preparación Eso. precisamente para el camino que le esperaba de ser la ofrenda, de ser el sacrificio, ese cordero inmolado. Y tal vez, y hoy nos preguntamos, ¿será que en el desierto yo soy la ofrenda? Exactamente, sí. Allí es el punto al que vamos, familia, porque, a ver, yo creo que Dios utiliza el desierto como con varias funciones específicas para hacer algo en nosotros. Una, yo creo que para mí una de las más importantes es nos, nos traslada a un lugar donde no hay distracción, donde tenemos que depender absolutamente de Él. Porque Él es Dios, Él es soberano, Él puede hacer lo que Él literalmente quiera hacer. Porque nos ama. Y porque en el desierto Él va a hablar a nuestro corazón. Vamos a tener el privilegio de escuchar al Señor porque Él nos va a hablar al corazón. Y a través de su palabra, a través de eso que el Señor nos va a decir, nos va a hablar al corazón, nosotros vamos a ser transformados por Él. Al ser transformados por Él, llegamos a una conciencia de decir lo que el, Juan el Bautista decía. Es necesario que yo disminuya, pero que Él crezca.
Y tiene Así que ver es. mucho con lo que Pablo decía, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Tiene que ver con eso. Y es una de las finalidades también del desierto, es despojarme. Me niego a mí mismo para tener coherencia con lo que Jesús decía. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, sígame. Y negarse a sí mismo, la oportunidad perfecta para hacerlo es precisamente en el desierto. Decir, ya no más mi vida, ya no más yo, sino que ahora sea Cristo, para llegar luego a decir listo, así como el Señor entregó su vida, hoy yo quiero hacer la ofrenda, hoy yo soy la ofrenda, hoy Señor yo te lo entrego todo y mi vida te la entrego juntamente para que sea crucificada con Cristo. La verdadera decisión de fe no es cuando en la iglesia te dicen venga para que pase y haga una oración de fe y no, eso no es realmente. Es importante hacerla, y es importante llamar a las personas para hacer eso, pero las personas no tienen la conciencia de lo que implica esa oración. Realmente esa oración se lleva a cabo de verdad, creyéndola en el corazón cuando uno está en el desierto. Es Cuando uno está verdad. ahí y dice, Señor, está bien, ya no más yo. Ahora quiero que seas tú viviendo tu vida en mi vida. Ya no es mi sueño, es tu sueño que tienes, lo que tienes para mí, que sea tu sueño, no el mío. Y, y luego llegas a la conciencia de decir, está bien, yo quiero hacer la ofrenda, quiero que tú vivas tu vida en mi vida, yo te lo entrego todo, Señor. Esa es como la finalidad del desierto. Ahora, en contraste con lo que pasaba en el pueblo de Israel, claro, ¿quiénes fueron los que entraron a la tierra prometida? Aquellos que tenían el corazón preparado, Ujú. aquellos que se negaron, que entendieron, que comprendieron Esa nueva y generación. aceptaron al Señor. Hicieron una verdadera transformación. Pues el Señor les hizo una verdadera transformación. Así Y es. vamos a hablar ahora de un punto importante, que Claro, mi es... amor, es que tú ahorita de hecho mencionabas em, cómo a veces evitamos entrar al desierto, Exacto. ¿cierto? Cuando evitamos entrar al desierto, precisamente estamos es posponiendo ese Ujú. proceso, posponiendo el problema y no es lo ideal. ¿Por qué? Pues lastimosamente por las ocupaciones, por el ajetreo de la vida, por las O actividades, por por no las querer afrontarlo. distracciones, por todo el contenido que ahorita nos bombardea, por la incapacidad que a veces tenemos o sentimos de poner un pare, de poner un límite a todo eso, Tomar es que decisiones. posponemos la entrada al desierto, que sin duda alguna va a ser beneficiosa y necesaria, ¿cierto? Sin embargo, el Señor siempre está ahí, presto para acompañarnos y atravesar el desierto junto con nosotros. O sea, la finalidad, como tú lo decías, mi amor, Ujú. ahorita, es que nos rendamos, ¿cierto? Yo recuerdo que cuando yo pasé mi desierto, en un momento de mi vida en el que, claro, yo aspiraba a tener un montón de cosas, a alcanzar un montón de otras, pero llegó un punto en mi vida en que me vi sola. O sea, físicamente me vi sola porque yo vengo de una familia grande, de muchos hermanos, de mi mamá. O sea, nunca estuvimos solitos. Realmente siempre estábamos acompañados. Y en un momento de mi vida, durante 6 meses, me encuentro sola, viviendo sola, tratando de avanzar, de crecer, de allí, en medio de las lágrimas, del cambio, de la expectativa. Entiendo que sencillamente no había nada que tuviera más sentido que rendirme a Dios. Lo miré a Él, puse mis ojos en Él, le dije, Señor, está bien, Tú me rindo, ganas. tú ganas, ya, tú y yo, Sí. ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí, Señor? Ya, o sea, de verdad, ya, muero a todo lo que deseo alcanzar, muero a todo eso. ¿Qué quieres tú, Señor? Y empecé a deleitarme en su presencia y a ser llena de Él. Claro, y como lo hemos dicho en otros momentos, y tú lo dices muy constantemente, y es que el Señor nos mira y dice, ya lo Ya está entendiste, preparado. ya estás preparada. Y justo después de ese desierto, entro a mi tierra prometida, que entre muchas otras cosas hermosas que hacen parte de la tierra prometida es precisamente mi esposo, que era una oración constante. Amén. Entonces, bueno, precisamente el Señor quiere que lleguemos a ese punto, entregados completamente a su voluntad.
Yo creo que muchas veces también y familia, yo lo he dicho muchas veces, bueno que lo noten por allí, lo tengan muy claro. Muchas veces se ha romantizado la idea del cristianismo, la idea de Dios. Y Dios es un Dios bello, hermoso. Pero cuando nos quedamos en lo temporal, se van a dar durísimo, porque la realidad puede ser otra. Un ejemplo que yo siempre coloco cuando converso con amigos o personas que se acerquen y preguntan, siempre digo, imagínate la vida de una persona aquí en la tierra que llega a tener éxito, dinero, le llega a ir bien en los negocios, le va bien, le va bien, pero nunca alcanzó salvación. Veíamos esos días, nos invitaron a una iglesia, aquí donde nosotros vamos en Río Negro, en donde vivimos. Nos invitaron a una iglesia y el pastor de esa comunidad cuenta una historia en que un personaje, empresario de negocios, pierde sus negocios, pierde sus hijos, pierde todo, historia de la vida real. Y al final llega a la conclusión y dice, estoy bien con mi Señor, he alcanzado salvación. Él Wow. entendió que lo mejor ya le había sucedido. Y era que se encontró un día, tuvo un encuentro con Jesús. Y ese encuentro lo cambió todo. Ahora, aquí está la cosa. Puede haber una persona que financieramente le vaya bien, que no tenga problemas de nada, temporalmente. Y quizás haya otra persona que en lo temporal, o sea, me refiero a esa vida que dura 80, 100 años de pronto. Y no le haya ido bien, pero precisamente esa alcanza salvación porque decide aceptar su desierto. En otra ocasión lo decíamos como lo que Pablo experimentaba. Ese aguijón en la carne lo tomó con gozo, pero al final de cuentas, esa persona sí hereda el reino de los cielos. Y la que le fue bien, la que decía, no, es que yo soy bendecido, me va bien, económicamente los negocios funcionan, toda mi familia está bien, estoy próspero, estoy lleno de... Y aquel perdió a la familia, perdió negocios, perdió todo, todo, todo lo perdió. Pero siempre ya lo mejor le había llegado a su vida, que era Cristo. Y heredó salvación, heredó el reino de los cielos, heredó esa vida eterna. Entonces, veamos que realmente asumir el desierto es una cosa de aceptar lo que hay después, que es lo que siempre decimos en este podcast, que es colocar la mirada en lo eterno, más que en lo temporal. Lo temporal es importante, Así. pero se va a acabar pronto, unos 80 años, 100 años, ya vas a dejar de existir, pero vas a seguir existiendo por una vida eterna, que puede ser para condenación o para salvación. Sí, mi amor, es que finalmente fuimos creados para la eternidad, Ujú. ¿cierto? Pero ¿cuál eternidad es la que en la que tú te estás empeñando, en la que tú estás poniendo tus ojos, ¿verdad? Y sabemos que cuando entramos al desierto, pasamos por él, entregamos nuestra voluntad al Señor, sin duda alguna nuestra fe crece. Amén. Claro, en serio, familia, queremos que el Señor nos haga entender todo el tiempo que ese misterio de tiempos antiguos, y es que Cristo en nosotros es suficiente, es todo lo que necesitamos. Así nos falte todo humanamente, que aún así el Señor en su gracia y en su misericordia siempre nos sostiene, siempre nos sorprende, pero nuestra mirada no puede estar allí, definitivamente no. Debe estar en Cristo Jesús, en lo Amén. eterno, porque eso es lo que realmente nos trae plenitud y reposo Amén. también. Amén que sí. El apóstol Pablo, en el libro de Tesalonicenses 5 23 y 24 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. El Señor es fiel. Si el Señor hoy probablemente quizás te tenga pasando por el desierto, créame que aunque parezca loco lo que voy a decir, estás pasando por la mejor etapa de tu vida. En serio.
es la mejor etapa de tu vida. De allí Si no hay saldrás una, igual. claro, yo recuerdo que yo pues, en mi desierto lo pasé y lo atravesé y decía, Señor, estoy viendo los mejores años de mi vida. Y no porque me fuera bien económicamente, no porque la cosa estuviera bien, porque estuviera pleno, no. Pero ahí tiene sentido todo lo que Pablo decía. Derribados, pero no destruidos. Una cosa de colocar la mira en el Señor. Eso lo dice alguien que era imperfecto, una persona totalmente llena de errores, pero el Señor me sacó de allí. Y no soy perfecto, pero ahora vivo en esa santidad que el Señor, puede, como me la dio a mí, puede dártela a ti. Y santidad no quiere decir que eres perfecto. Santidad quiere decir que ya no te parece atractivo el pecado, lo malo y los deseos del mundo, sino que renuncias a ello y colocas su mirada en el Señor. Entonces, eso es lo que el Señor quiere hacer. El desierto tiene un propósito y es un propósito bonito. Si estás pasando por él, créeme que estás viviendo la mejor etapa de tu vida, porque es el lugar donde te encuentras con el Señor. Y de allí, esa prueba produce paciencia, paciencia produce fe. Fortalecidos, entendiendo que ahora somos la ofrenda, de que somos lo que le vamos a entregar al Señor y Él lo va a hacer todo nuevo. Y luego podrás entrar a la tierra prometida, querido amigo y amiga que me escuchas. Así que esto ha sido todo por hoy. Esperamos de corazón que sea el Señor hablando a tu vida, Amén. formando y trayendo ese corazón correcto a su presencia, ese encuentro real con Él, para que entendamos su voluntad y de verdad haya valido la pena pasar por el desierto. Amén. Familia, te mandamos un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Vamos a estar orando por ti para que, bueno, el Dios te acompañe en todo ese proceso de tu desierto. Y si no estás pasando, pues muy probablemente ya pasaste. A veces yo creo que mm, es bueno mantenernos en la presencia del Señor. Si necesitas oración, si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes dejar tu comentario. Aquí en la descripción de en YouTube puedes encontrar el link para que puedas ingresar a la comunidad de WhatsApp y puedas estar más en contacto contigo. Entonces, si tú quieres, puedes dejar el comentario allí abajo y podemos conversar. Te Así mandamos un es. fuerte abrazo, que Dios te bendiga y Bendiciones. Chao, bendiciones. chao. Chao, chao.